El secreto del callejón del aguacate. Cierra los ojos por un segundo e imagina la escena. Coyoacán, uno de los barrios más bellos, pacíficos y culturales de la Ciudad de México. Calles coloniales, olor a café, fachadas de colores vivos y árboles centenarios que han visto pasar la historia. Un lugar donde cualquiera querría caminar una tarde de domingo. Pero la belleza de Coyoacán tiene una grieta, una cicatriz escondida entre sus muros de piedra volcánica. Cuando el sol se oculta y la madrugada reclama las calles, existe un punto específico donde el aire se vuelve tan denso que cuesta respirar. Un estrecho pasaje de apenas unos metros de ancho, donde el silencio no es sinónimo de paz, es sinónimo de miedo. Hablamos del Callejón del Aguacate. Seguramente has escuchado su nombre en recopilaciones de internet o pláticas de terror, la clásica historia del niño y el militar. Pero hoy no venimos a contarte la misma leyenda superficial que encuentras en cualquier blog. Hoy vamos a excavar más profundo. Vamos a analizar los hechos reales, los testimonios malditos de quienes viven ahí y el perturbador fenómeno psicológico y paranormal que transforma un hermoso callejón colonial en una auténtica boca de lobo a las 3 de la mañana. ¿Por qué este lugar tiene una energía tan pesada? ¿Qué hay de real detrás de la tragedia? Quédate conmigo, porque hoy nos adentramos en las entrañas de la mística Ciudad de México. Bienvenidos a un nuevo episodio. Para entender el horror, primero debemos entender el espacio. El Callejón del Aguacate se encuentra en el barrio de Santa Catarina, detrás de la iglesia del mismo nombre. Es un pasaje sumamente estrecho, flanqueado por altas paredes de casas antiguas que impiden que la luz de las avenidas principales penetre del todo. De día es un rincón pintoresco. De noche, las sombras juegan con tu mente. A mitad del callejón, imponente y retorcido, se encuentra el verdadero protagonista de este relato, un viejo árbol de aguacate. Sus ramas parecen dedos secos que intentan alcanzar las ventanas de las casas vecinas, y justo frente a él, empotrado en la pared, un pequeño altar con la imagen de la Virgen de los Dolores, iluminada apenas por la luz parpadeante de las veladoras que los vecinos, por puro respeto o por miedo, nunca dejan apagar. ¿Por qué un altar en medio de un callejón? En México, la colocación de altares en la vía pública suele tener dos motivos: devoción o la necesidad urgente de santificar un lugar donde ocurrió algo terriblemente profano, una marca para contener el mal. Hablemos de los años 30. México salía de una época de intensa violencia tras la Revolución y la Guerra Cristera. El país estaba habitado por hombres traumados por la guerra, hombres con la mente rota por la violencia. Y es aquí donde nuestra historia real se tiñe de sangre. La historia nos lleva a un personaje cuya identidad quedó borrada por el tiempo, pero cuyas acciones quedaron grabadas en la memoria colectiva. Un militar de alto rango, de la época postrevolucionaria, un hombre estricto, sumido en la paranoia y el estrés postraumático de los combates, que buscaba la calma mudándose a una de las zonas más apartadas de la capital en ese entonces, Coyoacán. Este hombre, según los registros orales de los vecinos más antiguos, solía salir a caminar por el callejón, vistiendo su uniforme, buscando aire limpio para calmar sus demonios internos. Pero el destino tiene formas muy retorcidas de cruzar los caminos. En el mismo barrio vivía un niño, un pequeño de apenas 7 u 8 años, inocente, fascinado por los botones dorados,
las medallas y la imponente figura del militar, cada vez que el niño veía al soldado, corría hacia él, con la insistencia propia de la infancia. El pequeño le pedía que jugara con él, que le enseñara sus medallas, que le contara historias de guerra. Al principio el militar lo ignoraba, pero con el paso de los días, la presencia del niño comenzó a detonar algo oscuro en su mente. La inocencia del pequeño contrastaba con los traumas de un hombre que había visto la muerte de cerca. La insistencia del niño se convirtió ante los ojos del enfermo soldado en una provocación, un acoso, un detonante de su furia contenida. Hasta que llegó una tarde gris. El callejón estaba completamente solo. El niño volvió a acercarse, tal vez con una sonrisa, tal vez estirando la mano para tocar el uniforme del hombre. El militar perdió el control por completo. En un ataque de ira psicótica, brotada de los rincones más oscuros de su mente rota, el hombre arremetió contra el pequeño. No hubo piedad, no hubo testigos directos, solo el viejo árbol de aguacate que presenció cómo el militar arrebataba la vida de la criatura, y en un acto de cobardía extrema, colgó el cuerpo inerte en sus ramas más gruesas. Cuando el militar reaccionó y se dio cuenta de la atrocidad que había cometido, el peso de la culpa lo aplastó. Dice la historia que, horrorizado por su propia acción y buscando el perdón divino, mandó colocar el altar de la Virgen frente al árbol. Poco después, el hombre desapareció. Algunos dicen que se quitó la vida, otros dicen que se volvió loco y terminó sus días vagando por las calles. Pero el daño ya estaba hecho. El callejón había sido bautizado con la sangre de un pequeño inocente. Podríamos dejar la historia ahí, como un cuento de terror de México antiguo. Pero lo verdaderamente escalofriante del callejón del aguacate es lo que ocurre hoy en día, lo que experimentan las personas de carne y hueso que se atreven a cruzarlo en la actualidad. Quienes se dedican a la investigación de lo paranormal y los propios vecinos del barrio de Santa Catarina coinciden en varios puntos que desafían toda lógica. El primero de ellos es el cambio drástico de temperatura. Si tú caminas por la calle adyacente, en una noche templada de la Ciudad de México, el clima es normal, pero en el instante exacto en que pones un pie dentro del callejón del aguacate, el termómetro parece desplomarse. El aire se vuelve gélido. Tu propia respiración comienza a evaporarse frente a tus ojos. Los expertos en lo paranormal llaman a esto termogénesis, la absorción de energía térmica que ocurre cuando una entidad o un remanente energético muy denso está intentando manifestarse. Pero hay más, mucho más. A lo largo de los años, decenas de jóvenes y buscadores de misterios han acudido al callejón equipados con grabadoras de audio a altas horas de la madrugada. El resultado suele ser el mismo: psicofonías, risas infantiles que se cortan de golpe, el sonido de canicas rebotando contra los muros de piedra volcánica, lo cual es un sonido imposible, dado el suelo irregular del lugar. Y el más perturbador de todos, el llanto ahogado de un niño que parece provenir directamente de la copa del árbol de aguacate. Incluso los vecinos más escépticos evitan mirar hacia las ventanas que dan al callejón después de la medianoche. Existe el testimonio de una recamarera de una de las casas colindantes que afirma haber visto en más de una ocasión la silueta difusa de un niño pequeño reflejada en los cristales, mirando hacia el interior de las viviendas, como si buscara desesperadamente una forma de escapar del encierro eterno de ese pasaje. ¿Y qué decir del altar de la Virgen? Hay quienes aseguran que,
Si te paras frente a él a las 3 de la madrugada y miras fijamente los ojos de la imagen, la pintura parece cambiar de expresión, mostrando una profunda tristeza, y que los ojos de la Virgen brotan lágrimas reales de agua. Sugestión colectiva o una manifestación de la energía del dolor que quedó atrapada en ese espacio. Analicemos esto desde otra perspectiva. ¿Por qué el callejón del aguacate nos perturba tanto? La Ciudad de México es una megápolis llena de ruido, luces de neón y tráfico constante. Estamos acostumbrados al caos, pero lugares como este callejón funcionan como anomalías urbanas. Son trampas de tiempo. Cuando entras ahí, el ruido de la avenida desaparece por completo, debido a la disposición de los muros altos. Ese silencio repentino descoloca a nuestro cerebro. Nos pone en un estado de alerta primitivo. El miedo al callejón del aguacate no es solo el miedo a un fantasma, es el miedo a la vulnerabilidad. Estás atrapado en un pasillo estrecho, sin salidas laterales, donde las sombras se proyectan de manera extraña debido a las pocas luminarias. Tu mente, programada para protegerte, empieza a rellenar los huecos del silencio con los peores escenarios posibles. Pero, ¿y si no es solo la mente? Los registros de la policía de la Ciudad de México revelan que, durante la década de los 70s y 80s, el callejón también fue escenario de asaltos y crímenes urbanos debido a la falta de iluminación. Es decir, el lugar no solo carga con la energía de una leyenda colonial, está impregnado del miedo real de personas que sufrieron violencia en ese mismísimo suelo en épocas recientes. La oscuridad atrae a la oscuridad. El callejón del aguacate sigue ahí. Cambia los alcaldes, cambia las generaciones de vecinos. La Ciudad de México se moderniza con rascacielos y tecnología. Pero ese pequeño rincón de Coyoacán se niega a soltar su pasado. El viejo árbol sigue creciendo, alimentándose de los secretos de la tierra, y el altar de la Virgen continúa vigilando un espacio que, para muchos, está maldito. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Coyoacán de noche, te reto a que camines por el pasaje de Santa Catarina. Te reto a que dejes atrás las luces de los cafés y te internes en el callejón del aguacate por tu propia cuenta. Pero te doy un consejo. Si sientes que el aire se congela de golpe, si escuchas el eco de unos pasos que no coinciden con los tuyos, o si una canica rueda misteriosamente hacia tus pies, no te detengas a investigar. Da la vuelta y camina rápido, porque hay lugares que no pertenecen a los vivos, y este callejón es uno de ellos. Si te ha gustado esta inmersión a las leyendas y verdades oscuras de la Ciudad de México, no olvides darle un buen me gusta al video y suscribirte para no perderte los próximos relatos. Déjame en los comentarios. ¿Tú te atreverías a cruzar este callejón a las 3 de la mañana solo? O si eres de la Ciudad de México y has estado ahí, cuéntame tu experiencia. Los estaré leyendo. Nos vemos.